Buenos días, hermanos. Continuando con el culto el día de hoy, como dijo nuestro hermano Juan Carlos, la palabra está en Efesios 5, versículos del 6 al 13. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor, en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta tremenda palabra. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese podría ser todo el mensaje. Ahora me sentaría y lo dejaría meditando. Es suficiente. Hay demasiada riqueza solamente en esa frase. He traído este tema porque estamos en el mes de octubre, y el mes de octubre es un mes de grandes contrastes, de luz, de oscuridad. El mes de octubre es un mes de grandes hechos y, como decía recién, contrastes. El día 12 de octubre recordamos a Cristóbal Colón, su intrépida travesía, que finalmente llegó a descubrir un nuevo continente que sirvió y sigue sirviendo de mucha bendición. O si no, dígame en qué continente usted conoció a Cristo como su Salvador personal. Gracias al Señor. Un 31 de octubre recordamos a Martín Lutero, quien sacara a la luz pública las Escrituras de nuevo. No que no hayan estado, pero estaban muy guardadas, muy escondidas y muy prohibidas, y él las saca a la luz. Por eso nos sentimos muy identificados con la Reforma, nos sentimos muy identificados con los reformadores, a quienes agradecemos, entre otras cosas, por tener las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, en nuestro propio idioma, y la libertad de poder leerlas, estudiarlas, compartirlas, regalarlas. Qué importante trabajo es ese. Hermanos queridos, pero también octubre nos ha traído cosas malas y malos recuerdos. Hoy día se trata de introducir como nunca, y esto ya es un trabajo muy antiguo, pero se está introduciendo paulatinamente lo que es el paganismo, especialmente el paganismo más grosero, el paganismo precristiano. Y entre estas cosas se ha introducido el famoso Halloween, que hasta cierto punto ha dividido a los mismos cristianos. ¿Qué se celebra, qué no se celebra? Pero no sea fanático, pero ¿por qué? No, reemplacémoslo por otra cosa. Y le estamos dando el gusto a esta gente. La frase que representa a la Reforma, y digo, es muy representativa porque uno la puede leer en un gran monumento a los reformadores, dice: después de las tinieblas, la luz. Esa sería la frase que resume todo el movimiento de la Reforma. Y podríamos decir que la frase que representa a Halloween es todo lo contrario: después de la luz, las tinieblas. O sea, volvamos para atrás. Hay un contraste muy grande, por eso hablaba antes también de esto, de contrastes. Se trata de un tremendo contraste que se da en un mismo día. Por una parte, el 31 de octubre, recordamos la salida de la oscuridad, la liberación de una iglesia opresora que dominaba no solamente la gente, sino que las mentes, la conciencia, el pensamiento. Y por otra parte, ese mismo día, ahora se nos motiva como una burla realmente, como una verdadera burla, se motiva a celebrar, a conmemorar una fiesta tremendamente pagana y dañina. Quiero invitarles, aunque no es primera vez, pero el tiempo pasa y a veces nos olvidamos de algunos grandes temas asociados a esto.
Quiero que a la luz de la Biblia veamos algunos asuntos importantísimos. Es importante para empezar tomar conciencia de que de la misma manera que hoy se habla de posmodernidad, los tiempos modernos ya pasaron, estamos en tiempo de la posmodernidad. Creo que dentro de una década pasamos por tantas etapas que ya es difícil poder definir cómo podríamos llamar este tiempo. Tiempo de la informática, el tiempo de la inteligencia artificial, el tiempo, bueno, hace tiempo, un poquito tiempo atrás habla de la era atómica, que habíamos empezado otra vez. Pero son tantas las cosas que podrían marcar y marcan nuestra época que realmente es difícil definir cómo llamar a nuestro tiempo. Se habla de la era, eso sí, con mucha facilidad, post-cristiana. Se habla de la New Age, la nueva era, se habla de una Agenda 2030, se habla de globalización, se habla de globalismo. También se habla de neopaganismo. Y es claro, ¿por qué neopaganismo? Porque al estar bajo una condición de postcristianismo, es decir, dejando a las personas atrás la Biblia, dejando a las personas atrás a Cristo y su mensaje, o adaptándolo de tal manera para lograr tener congregación, en algunos casos, que lo disfrazan como arbolito de Pascua, que al final tú ya no ves el arbolito, ves los adornos. Así ocurre en muchas iglesias llamadas cristianas, en donde Cristo ya casi ha desaparecido y se ha reemplazado por la música, por las experiencias místicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto del neopaganismo es algo bastante importante y absolutamente premeditado. Si tú sacas ahora a Cristo de tu vida, tienes que llenar esa vida con algo. La nueva era, lo hemos mencionado y hemos hecho hasta series sobre este tema en el pasado. La nueva era, al llamarse nueva era, lo que quiere decir es que es la era que viene después del cristianismo. El cristianismo está en función de esa idea. No es una nueva era de tiempos modernos solamente, no, la nueva era está definida, absolutamente clara en muchos libros, Spangler, etcétera, que constituye la era que reemplaza al cristianismo. Esa es la nueva era, la era de Acuario que reemplaza. Bueno, ahí tienen todas otras formas de presentarla. Pero si tú que dejas al hombre sin la Biblia, sin la verdad, sin Cristo, entonces el hombre desesperadamente va a buscar otra cosa, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, lo dice clarísimamente Eclesiastés. El hombre es un ser hecho para adorar a Dios. Si no adora al Dios correcto, va a tratar de adorar algo. Lo vimos en detalle en un mensaje tiempo atrás, las necesidades fundamentales del ser humano. Entonces, ¿con qué lo llenas? Bueno, está el paganismo. Todo lo otro es paganismo realmente. Hablemos de neopaganismo o hablemos de paganismo paralelo, que siempre ha existido en otras partes y ahora es traído de forma vergonzosa a nuestra civilización occidental. Queridos hermanos, una enciclopedia, y no es primera vez que hago alusión a estas enciclopedias porque es interesante ver de la fuente misma de dónde viene. No es un cristiano que lo dijo, no es un pastor que lo dijo, es sacado de la guía de la era de Acuario, un tremendo libraco sobre todos los conceptos nuevaristas. Y esta enciclopedia de la nueva era define el neopaganismo de la siguiente manera. Neopaganismo, comillas, movimiento de retorno a los ideales y prácticas religiosas de tipo precristiano, característico de varias ramas del pensamiento del New Age, que se manifiesta sobre todo por el desarrollo de la brujería moderna. Y en algunos aspectos, noten bien esto, y en algunos aspectos del creciente movimiento de la espiritualidad feminista que tiende a juzgar patriarcal y por ende antifeminista al pensamiento judeocristiano. ¿Se dan cuenta que esto no es chiste? Esto está metido en la política, esto está metido en todo. Estamos viviendo el neopaganismo y pregrando cada una de las formas
de ser de nuestra sociedad. ¿Dónde están? Dice, ¿cómo se introducen estos principios y prácticas religiosas precristianas? Bueno, con relación a la primera pregunta, lo hemos contestado ya. Se puede decir que estamos rodeados todos los días del neopaganismo. Hagamos una encuesta sobre el tema, por ejemplo, de la fe, de la trascendencia, más allá, en los colegios, en las universidades, en las oficinas, en la gente de la calle. Y esto aquí y en Europa y en el resto de América, y vas a ver cómo la gente, las encuestas te van mostrando, va abandonando sus principios fundamentales, los principios que nacen y emanan desde las Escrituras, que nos guían justamente sobre estas ideas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Hay trascendencia? ¿No hay trascendencia? Son preguntas demasiado importantes. Y cada vez el porcentaje va bajando, va bajando, va bajando. En los países que se llamaban protestantes, los porcentajes van bajando. Estamos hace rato bajo los 50%, hace mucho, mucho rato. Así que de protestantes a esos países ya no les queda nada. Pero así es la cosa, queridos hermanos. Estamos viviendo un mundo que, aunque se llame cristiano en muchos casos, está abandonando sistemáticamente todo lo que es de Cristo, todo lo que constituye el fundamento bíblico. Esto es fuerte y es fácil de comprobar científicamente, porque por eso hablo de estadística. Rápidamente descubrimos que a pesar de que un grupo social se denomine como cristiano, en realidad no tiene idea de lo que es el cristianismo. Se habla de la civilización occidental prácticamente como sinónimo de civilización cristiana, pero esta civilización occidental no tiene nada de Cristo. Veamos cómo se llenan hoy día las horas de ocio. Lo que se practica, lo que se lee, lo que se escucha, aquello con los niños y adultos se divierten. Y una y otra vez se lo he comentado porque realmente me horroriza ver cuando a una guagua, a un bebé, se le entrega un celular con imágenes que están preconcebidas por paganos. Y comienzan a aprender el paganismo. ¿Pero quién le metió esto en la cabeza? Tu padre, por no cuidar lo que está viendo tu hijo. Desde chiquitito. Ya el colmo de los colmos, pero lo he visto con mis propios ojos. Ver paseando al bebé en un coche con un celular puesto adelante en el coche mismo para que el niño ni siquiera mueva la cabeza y esté tranquilito. ¿Y qué está viendo todo ese tiempo? Le están diciendo que esa es su fuente de conocimiento, su base de valores viene todo de un celular, de un tablet, de un computador. Así que, qué tremendo. El paganismo nos está impregnando y está impregnando a nuestra sociedad, a nuestros niños, a nosotros mismos, sin que nos demos cuenta de mil maneras distintas. Lo que se escucha, los libros de esoterismo, las prácticas esotéricas de diverso tipo para relajarse, el yoga, la meditación trascendental, el tai chi, reiki, llámele como le llamen. Todo eso es paganismo. Exactamente. Y jamás olvido una frase que dijo un hindú. No existe hinduismo sin yoga y no existe yoga sin hinduismo. Es una frase no cristiana, sino que traída justamente de los maestros. No podemos separar y ahí está el paganismo. De mil maneras se está introduciendo. Mucha de la llamada medicina alternativa, la astrología, las regresiones, la hipnosis, la reencarnación, todo eso es paganismo. Todo es anticristianismo. Los movimientos feministas son esencialmente movimientos neopaganos, como veíamos, es parte fundamental de los movimientos. Y hermanos, muchas veces nos equivocamos en esto porque nosotros esperamos ver ciertas formas, ciertas cosas cuando hablamos de satanismo, por ejemplo, y esas cosas no se ven. ¿Usted cree que Satanás es tonto? Él no se va a manifestar de una manera que usted lo reconozca. La Biblia misma dice que Satanás se torna en ángel de luz, porque sabe ser y lo fue portador de luz, sabe. La Biblia satánica, ¡oh, qué terrible! Pero usted sabe el contenido de la Biblia satánica, ¿ha visto alguna vez? Se da cuenta, cuando uno abre su página, se da cuenta que el humanismo que impregna nuestra sociedad está definido en la Biblia satánica, es satanismo, el humanismo es satanismo, aunque no lo crea. No tiene las formas que nosotros esperamos ver. Uno diría, no, pero esto no puede ser la Biblia satánica, que no está lleno.
Cuidado, la iglesia satánica tiene muchas divisiones. Bueno, así el neopaganismo, el paganismo tiene muchas formas de presentarse. Y Satanás, que es un muy buen maestro y un muy buen aprendiz, ha aprendido a enseñar sus cosas de manera tal que no parezca lo que están realmente aprendiendo. Por eso, cuando preguntamos cómo se introducen estas prácticas religiosas precristianas o paganas, bueno, abandonando las prácticas cristianas para empezar. Empecemos a dejar de venir a la iglesia y ya vamos a estar dando un paso hacia el paganismo. Vamos a ser más débiles, no vamos a tener no me gusta usar la cobertura porque ese término se está utilizando muy mal últimamente, pero usándolo bien, la cobertura de oración de tu propia iglesia, el hecho de apoyarnos entre los hermanos. Recordemos que la iglesia, y eso lo hemos visto muchísimas veces en las cartas apostólicas, no constituye solamente la predicación del pastor. Para muchos es eso, incluso hay personas que me lo han declarado, ¿no? Yo llego tarde porque no me gustan los himnos, me interesa solamente el mensaje. Lo siento, no está en comunión con la iglesia, no está en comunión. Y gran parte de lo que la iglesia entrega, lo entrega a través de otras personas, soportando unos a otros, el soporte, no solo. Qué importante es. Bueno, desde hace ya décadas los niños están alimentando sus tiernos cerebros con información pagana por medio de las interminables seguidillas de dibujos animados y diversos films infectados de doctrinas paganas. Bueno, ¿qué se puede esperar? Una hermana me comentaba tiempo atrás conversando y lo encontré muy interesante. O sea, la gran venganza de Japón, porque Japón no devolvió una bomba atómica después ni hizo nada, pero nos tiró bombas atómicas peores. La seguidilla de monitos animados que están viendo nuestros niños desde que nacen son peor, han hecho más daño que las bombas de Hiroshima y Nagasaki y el bombardeo previo a Tokio que se realizó. Bueno, cuidado, paganismo. Este movimiento de retorno a los ideales y prácticas religiosos de tipo precristiano ha tenido en realidad un rotundo éxito. Mucho éxito. A todo lo que es abominable por Dios se le baja el perfil, se satura al público con ello y termina por aceptarse con simpatía. El paganismo y aún la hechicería se introducen por medio de muchos llamados ideales políticos. El aborto, el movimiento feminista, bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, la eutanasia, la eugenesia, todo eso está impregnado de paganismo. Eso es paganismo, no es más que eso. Incluso no es materialismo, es paganismo. El paganismo y aún la hechicería se introducen, por eso decía antes, a través de multitud de elementos. Se nos filtra, como el agua se filtra en una habitación durante, ¿no es cierto?, las lluvias. Cuando empieza a subir el agua, se ve que el agua entra por el piso, entra por las paredes, entra por las junturas, entra por las ventanas. Es terrible. Bueno, el paganismo es algo así, invade. También los vemos con tristeza, y esto ya con mucha tristeza, e incluso podría agregar con indignación también. Vemos cómo el paganismo se introduce en las iglesias, y en algunas iglesias donde se empiezan a adoptar prácticas no bíblicas, que si tú las analizas provienen del paganismo, no de la Biblia. A lo más lo que se hace muchas veces es tratar de buscarle un respaldo bíblico para no ser tan grosero, pero realmente proviene del paganismo, del orientalismo. Son prácticas abiertamente espiritistas y que lamentablemente muchos, no llamaré pastores porque no lo merecen, son predicadores simplemente, a veces ni ellos mismos se dan cuenta de lo que están haciendo. Todo esto de la visualización positiva, que proviene del señor Paul Guichot, un espiritista, señores, por favor, lean un poquitito de él. Yo me di el trabajo de leer La Quinta Dimensión o
la cuarta dimensión, de tapa a tapa, pero eso es espiritismo, es paganismo, paganismo mezclado con cristianismo. De allí nacen esto de las declaraciones, yo declaro, eso viene todo de allí. La visualización positiva tú lo puedes encontrar y lo puedes comprobar incluso, porque hay librerías esotéricas donde tú puedes pedir un libro para iniciarte en brujería y échale una mirada. Es feo, pero échale una mirada y vas a ver que uno de los primeros capítulos, o un capítulo muy común, es el de la visualización positiva. Declara y las cosas se van a hacer porque tú tienes capacidad de crear con tu palabra. Eso viene de allí, eso es paganismo, no es bíblico. Los decretos, las declaraciones, eso no viene de la Biblia, no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo, por favor. Eso es también paganismo, es parte del neopaganismo cristiano, llamémoslo así. Es una fusión de dos cosas. Y este movimiento neopagano no se detiene, y bíblicamente sabemos que no se detendrá, terminando en la adoración masiva, y lo dice Apocalipsis clarísimamente, del mismísimo Lucifer. Ya no se adorará solamente en un momento determinado, solamente a los seguidores de Lucifer, a las imágenes de estos seguidores, sino que al mismísimo dragón, al mismísimo Lucifer. Para allá va la cosa, se va abriendo camino. Consideremos nuevamente la definición de neopaganismo hecho por ellos mismos. Comillas, movimiento de retorno a los ideales y prácticas religiosos de tipo precristiano, característico de varias ramas del pensamiento de la nueva era, que se manifiesta sobre todo por el desarrollo de la brujería moderna. Revisemos un poco esto de brujería moderna y vamos a llegar rápidamente a Halloween. Debemos entender, queridos hermanos, y no lo vamos a comprobar una vez más porque si no me extendería demasiado en esta meditación, que Halloween no es una conmemoración inocente. Pueden que haya personas inocentes que la están practicando, pero la celebración en sí misma no es inocente. No es solamente una fiesta de niños importados de Estados Unidos y que antes provino a la vez de Estados Unidos desde Irlanda. Y bueno, podemos hacer todo un seguimiento histórico, social, pero es mucho más que eso. No es una nueva oportunidad para que ciertos comerciantes vendan sus productos, porque ese es el argumento mucho de la voz, es un asunto de los comerciantes. Sí, no es también, por supuesto que sí. Pero hay mucho más, mucho más. Entendámoslo, y eso está definido por los mismos brujos, por la misma enciclopedia de la nueva era. Está definido Halloween como una de las fiestas oficiales hasta el día de hoy de los brujos y de las brujas y de los brujes, diríamos, incluyendo. Está definido por ellos mismos, es una de sus principales celebraciones, hermanos queridos. Por favor, no es solo del comercio, ellos han logrado meterse y por supuesto que al comercio le interesa, entonces ellos ayudan, pero no es el objetivo. El objetivo es ir más allá, es introducir estas fiestas precristianas. Muchos de nosotros llegamos a conocer las brujas por medio de los cuentos infantiles y eso le quita la seriedad que debe tener el tema. La bruja de Hansel y Gretel, la bruja de la Bella Durmiente, la bruja, está lleno de brujas y entonces son brujitas de cuento. Por lo tanto, las brujas deben ser cosas de cuento. ¿Quién más? No. Para empezar, desde las Escrituras, y no voy a leer mucho por el hecho de que el tiempo siempre vuela. En Deuteronomio leemos: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Hechicero es brujo, bruja, brujería. Nadie que practique brujería. Tan grave es el pecado de practicar la hechicería o brujería que en Éxodo dice Dios, de forma muy... Porque siempre que hablamos de la Biblia es lo que dice Dios, lo dice a través de un hombre.
En este caso tenemos a Moisés. Y dice, a la hechicera, o sea, a la bruja, no dejarás que viva. Simplemente. La paga de ser brujo o bruja era la muerte. Eso es lo que Dios piensa de la brujería. Si tú piensas otra cosa, bueno, ya no estás pensando como Dios. Obviamente que nosotros no tenemos autoridad para matar a ningún brujo. Pero Dios dio autoridad en ese momento a su pueblo, y cualquiera que practicara la brujería de su pueblo debía ser eliminado, simplemente. La advertencia estaba. ¿Por qué? Porque todo lo que implica la brujería es anti-Dios. El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas describe a la hechicería como una de las obras de la carne. A ver, recordemos Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, en que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la antítesis del cristianismo. Los brujos son personas que sirven a Satanás y muchos de ellos hacen pactos con el diablo abiertamente. Una bruja es una persona que practica cosas estrictamente prohibidas por Dios. Es una persona que desafía a Dios, es un enemigo de Dios y su obra, pero trata de no aparentarlo. Un gran favor le han hecho a las figuras caricaturescas que vemos por doquier, pues baja su perfil de toxicidad, por llamarlo de alguna manera. Muchos pueden pensar, sí, pero los niños no van o practican lo de Halloween con esa intención. Pastor, usted está hablando de otra cosa. Pero ¿no te da acaso indignación ver a los pequeños, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus vecinos disfrazados de brujas y monstruos pidiendo todo el respeto, todo el respeto a cosas que deberían asustarle o repugnarle? No, ya no te repugna, no, ya no te asusta. No, a mi hijo no, esas cosas no le... Oye, ojalá lo asustaran, ojalá le repugnaran, estaría más seguro. ¿No te molesta que se estén sumando a una celebración que es real, que existe y que miles, millares a través del mundo están celebrando en sus lugares más íntimos, realizando sacrificios en sus templos o lugares y altares a Satanás? ¿No te molesta que tus hijos estén participando, aunque sea juntando dulces, pero es parte del ambiente? Saquémonos de la cabeza el concepto cerradísimo como es el de las brujas buenas. No, ya son brujas buenas. No existen brujos buenos. No existe la brujería blanca y la brujería negra, lo han dicho los mismos brujos, eso es un ridículo. La brujería es una práctica que, sin importar con el color que la vendan, es de Satanás. No importa que la asocien incluso con la Biblia, peor, más abominable la hacen, como lo hizo el mismísimo Lucifer cuando intentó tentar al Señor Jesucristo, pero escrito está. No, si la Biblia te la puedes sacar y puedes decir, no, pero si yo voy a la casa de esta señora que hace algunos remedios especiales y ella tiene la Biblia abierta y ella lee primero un versículo y después ora. ¿Qué me importa que haga todo eso? Eso lo hace más abominable todavía. ¿Qué está practicando? ¿Brujería? Sal de ahí, no vuelvas más. Pide al Señor limpieza para tu vida. Hermanos queridos, el origen de Halloween quizás no es desconocido porque siempre estamos tratando de mantener vivos estos orígenes con tal de que tomemos conciencia de que no hacemos las cosas por fanatismo, sino con bastante razón. La celebración de brujas de Halloween tiene sus orígenes en los sacerdotes druidas. Los druidas eran sacerdotes de los antiguos galos y otros grupos celtas. Y eran depositarios de lo que se llama la ciencia céltica. Actuaban como dirigentes, tenían una autoridad total sobre
Los pueblos actuaban como jueces, por ejemplo, en los asuntos públicos, en los asuntos privados, están metidos todo el tiempo en tu casa. E intervenían en la elección de los jefes y los demás asuntos políticos del pueblo. Se dice que para que un druida fuera completo y totalmente adiestrado, requería un proceso de adiestramiento, de conocimiento, de aprendizaje de 20 años. No estamos hablando de cosas sencillas. No estamos hablando, no, si le dio, dice, anda leciendo con los celtas. No, era algo bastante serio. Tú te introducías a la secta y de alguna otra manera pasabas a pertenecerle y de ahí ya no podías salir. Estaban divididos en jerarquías, los sarónidas, por ejemplo, educadores, los bardos, los músicos, poetas, los vates, los sacerdotes rituales y teólogos de ellos, los adivinos en particular que presagiaban el futuro y causídicos, jueces de los asuntos civiles y criminales. Era una organización muy grande. No era simplemente un brujito que andaba ahí solo en su cabaña. No, era la organización, era como se organizaban estas tribus celtas, entre ellos los galos. Creían en muchísimas cosas. Entre otros eran muy budistas, creían en la transmigración de las almas, que un alma podía ir de un cuerpo a otro, y por supuesto en la inmortalidad del alma. Practicaban sacrificios humanos y celebraban sus ritos en los bosques consagrados. Y uno de esos ritos importantísimos es lo que hoy día conocemos como el Halloween, con otro nombre, por supuesto. ¿Sabes que esta religión era tan salvaje, tan bruta, salía tanto de las casillas que el Imperio Romano la prohibió? Tú sabes que el Imperio Romano no prohibía las religiones, no las prohibía. Permitía el cristianismo siempre que se sirviera y adorara primero al emperador, por supuesto. Pero hubo un tiempo incluso en que ni eso, eran bastante liberales, pero asquearon hasta los romanos los druidas. Eso es harto decir. Por supuesto que el cristianismo posteriormente también los condenó. Pero el 31 de octubre celebraron una fiesta llamada Samhain, en la que sacrificaban numerosas víctimas. Niños, chicas vírgenes, que tomaban de las casas de los aldeanos, dejando en su lugar una calabaza trabajada como lámpara. Se entiende que en el interior de esa calabaza moraba un espíritu demoníaco, un espíritu absolutamente satánico. Hoy los niños que van de casa en casa representan a estos sacerdotes druidas. Ese es el símbolo de los niños que van en la noche, que iban esas noches buscando las especies para sus ritos, incluyendo, recolectando incluso los sacrificios que iban a utilizar. Cuando el dueño de la casa no les daba lo que pedían, sean especies animales o la criatura solicitada, entonces los druidas maldecían la casa y la pintaban con símbolos satánicos. Bueno, los chicos hacen algo parecido. Dulce o truco, o te pinto la casa. Exactamente. Es la idea, es emular eso, hermanos queridos. La variable es que los niños no solo representan a los druidas de ayer, sino que muchas veces también a las víctimas. Muchos niños reciben, aparte del daño espiritual, daño físico, al punto de no saberse más de ellos. Todo el tiempo se habla de los niños que desaparecen en Halloween para nunca más ser encontrados. Por eso digo, hay muchos que además realizan y siguen realizando, de acuerdo a ciertas investigaciones, sacrificios humanos como hace miles de años. De una u otra manera, podríamos preguntar, pero eso ya es del pasado. Hermano querido, el hecho que existe y se celebre Halloween hoy en día no es, vuelvo a decir, producto del comercio, producto de esto, de la tradición, es porque está vivo, este movimiento está vivo, incluso ha renacido desde hace ya muchos años, muchos decenios, entre los pueblos anglosajones, y se cuenta ya con muchas de las órdenes antiguas de las que mencionaba, y se encuentran esparcidos por Gran Bretaña, por Estados Unidos, en Francia, en Alemania, disponen de múltiples logias, órganos oficiales en la prensa incluso. Así es,
El mundo que no ha requerido reconocer a Cristo como único medio de salvación por un acto de fe en su gracia, como lo redescubrió Lutero, en su lugar están haciendo retornar aquello de lo cual Cristo nos vino justamente a sacar. A sacar. Leíamos en Efesios, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Que tus niños no participen de esta basura, por favor. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Bueno, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, noten el contraste, en otro tiempo erais tinieblas, pero erais. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, no participes. Anda, como dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y vuelve el 11 a decir, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué llama tanto la atención aquí en Efesios? Porque el apóstol Pablo le está hablando y le está diciendo estas cosas a una iglesia. Y una iglesia muy sana. La iglesia de los Efesios es una iglesia especialmente importante porque tenemos ahí algo de la más alta doctrina, de la más difícil de interpretar en las Escrituras. Era una iglesia madura. Sin embargo, Pablo sabía que aún ellos podían jugar con el paganismo, porque estaban rodeándolo, era muy fácil. Era muy fácil, estamos allí en pleno tiempo en que el Halloween se hacía con todas las de la ley. Es decir, Pablo conoció todo lo que es Halloween, pero no lo conoció como una fiesta importada, sino que era lo que se vivía en las fronteras de Roma. De sus fronteras se estaba viviendo estas realidades. No participen, no jueguen con esas cosas. Ustedes eran tinieblas, ustedes participaron con ellos. Ahora no. Y hay un contraste, por lo tanto, y lo que nos hace ver aquí Pablo es un contraste. Y voy a punto 2 de nuestro pensamiento, de nuestro bosquejo. El contraste con todo el neopaganismo, incluyendo sus últimas novedades en nuestra civilización, es la iglesia, eres tú. No, que yo no me meto en lío, no, que yo no digo nada, no, que mejor yo no opino. No, eres tú, porque tú eres luz y esto otro es tiniebla. Somos nosotros. Estamos metidos. He escuchado mensajes de personas que han dicho que nosotros no tenemos enemigos, pero por supuesto que tenemos enemigos, terribles enemigos, más enemigos que nadie en el mundo. No que nosotros los busquemos. No, pero los tenemos. Entonces es importantísimo entender que somos el contraste, somos la parada de carro, somos la represa. ¿Cómo podemos entonces participar? ¿Cómo pueden nuestros niños participar y decir, total? Hermanos, para esta gran ciudad existe una fuerte luz de caracteres infinitamente superiores a toda la luz que pueda vender Entel en 1 millón de años. Una iglesia es un foco de luz que existe para iluminar, no para adaptarse, no para juzgar, no para seguirles la corriente, sino para iluminar, cortando las tinieblas de por medio y mostrar el camino hacia la única fuente que puede limpiar de pecado. Y esa luz proviene de la suma de cada uno de los focos que la forman. Cada hijo de Dios es un foco de luz alumbrando. Tú eres un foco de luz. Y si no quieres serlo, entonces el Señor dice, bueno, yo también me avergonzaré de Él en el día en que estemos Él, mi Padre y yo. Un hijo de Dios no es solo una persona que ha sido iluminada, sino también una persona que porta luz. Dios es la luz, y si Dios está en ti, la luz está en ti. Esto sí es bíblico. Esto no es brujería. Esto no es paganismo, esto es Biblia, esto es realidad. Juan, el apóstol, explica, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan
1:5. No por nada lo decía la profecía del Antiguo Testamento y lo repite el Nuevo referente a Cristo, cuando dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, y el pueblo asentado en tinieblas, de repente dice, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí estás. Es nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces, dice, Jesús comenzó. El anciano Simón dice en Lucas, cuando van a presentar al Señor y lo tiene en sus brazos, ahora, Señor, dice el ancianito teniendo al Señor Jesús en brazos, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Juan ratifica en su evangelio, hay tantas citas que refuerzan y refuerzan. La luz en las tinieblas resplandece. Sí, pero yo no quiero resplandecer para que no se den cuenta que soy cristiano. No es que no quiero discutir, me carga discutir. Oye, tienes que alumbrar. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Y bueno, continúa, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. ¡Qué maravilla! Luz que se manifiesta en vida, luz que se manifiesta en conocimiento, luz que se manifiesta en sabiduría, en santidad, en justicia, en transparencia, en limpieza, en pureza, en perfección. Todo lo que vimos en Cristo. La encarnación de Cristo es la encarnación, usando todos estos términos, de la luz misma, la cual afirma y reafirma Jesús mismo. Mira lo que dice Juan 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará haciéndole ceras en Halloween, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús clamó y dijo en otro momento, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y mira qué interesante, el 46, yo lo considero un versículo extremadamente interesante, porque Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo. Qué manera de identificarse con la luz. Todo lo contrario a las tinieblas. Todo lo contrario a lo que significa este neopaganismo, que es tiniebla sobre tiniebla sobre tiniebla. ¿Cómo se explica que la luz del Maestro, del gran Rabí, Cristo, sea nuestra luz también? Pues, muy simple. Cristo entró en mi corazón. La luz entró en mi corazón. Yo, la luz, esa luz, entró en mi corazón, está en mí. Cristo vino a transformarnos de seres oscuros en seres luminosos. Cristo nos vino a transformar de seres carentes de luz en seres con luz eterna. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hermanos, lo repito y lo repito porque a veces nos cuesta convencernos. Nuestro parentesco con la luz, no con las tinieblas. Pero cómo nos siguen gustando las tinieblas muchas veces. Todo lo mórbido, todo lo que tiene algo de oscuridad, como que tiene un atractivo muy especial. De esta manera, por Cristo, la luz de Dios está en nosotros, porque Cristo está en mi corazón. Dice en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Hermanos, un cristiano no puede evadir ser luz por ningún lado. Vemos en la Biblia que una y otra vez se nos dice, no, tú estás para iluminar, no te metas con la oscuridad. No. Lo anterior nos da un título increíble. Un nombre que vale infinitamente más que el de caballero, conde, marqués, príncipe.
Si Dios es luz y Dios nos hace sus hijos, entonces somos hijos de luz. Y sabes, así lo dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Qué potente, ¿eh? E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cómo se insiste en las Escrituras en este punto? Porque al ser humano por naturaleza le encantan las tinieblas. Somos muy brutos. Me incluyo. ¿Por qué es atractivo? ¿Por qué cierto tipo de películas, cierto tipo de cosas nos atraen de forma tan fuerte? Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, lo leímos hace un ratito, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, como lo que sois, hijos de luz. Andad de esa manera, ese es nuestro código, nuestra manera de vivir, de despertarnos y de acostarnos. Andad como hijos de luz, haced todo como hijos de luz. No podemos jugar con Satanás. Constituimos el contraste de todo lo que es paganismo y neopaganismo, y llámenle como lo llamen, porque igual es paganismo. Por ello no podemos simpatizar con estas prácticas, pues están sucias, son oscuras, son viles. Y es interesante lo que nos llega a decir el Señor en Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Más responsabilidad, más responsabilidad, más responsabilidad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de un balde, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa muchas veces persecución, y ha significado persecución en la raíz de que hay mártires cristianos. Tomar conciencia de estos hechos es como para marear. No obstante, obedecen a una lógica espiritual y a la grandeza de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer. Si decimos, y hago alusión nuevamente a 1 de Juan capítulo 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, la idea de andar en luz, no solamente ser la luz, no, yo soy hijo del Señor, soy luz, pero ¿andas en luz? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay muchas muletillas que se van juntando, se van acumulando en la vida cristiana y se van transformando en frases de iglesia, frases pastorales, frases de predicadores, frases de los miembros, y que realmente no tienen un fundamento bíblico claro. Y uno de ellos es cuando se dice que la sangre te cura. Tenemos que hablar mucho de esas cosas. Pero aquí está clarito. ¿Qué dice acá? Pero si andamos en luz. Estas son las condiciones de Dios. Hay muchas condiciones que no las tomamos en cuenta y a veces les regalamos grandes bendiciones a quien no corresponde porque no nos damos cuenta de la condición. Si andamos en luz como Él está en luz, ahí tenemos comunión unos con otros. Mira cómo enriquece la vida de la iglesia, entre otras cosas. Y recién ahí la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que nos cubre, nos limpia de todo pecado. Lo que nos cubre son las alas protectoras del Señor. La cobertura siempre está vista como las alas del Omnipotente sobre nosotros. Están vistas como escudo, están vistas como la roca, como el castillo. Pero a veces nos gustan algunos términos, nos enamoramos de ellos y como todos los repiten, seguimos repitiendo. Cuidado, cuidado. Somos seres, tenemos un culto, dice la Escritura, racional. Y eso está basado en las Escrituras. Si no está ahí, no está nomás. En nuestro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Queridos hermanos, sin extenderme demasiado más, vayamos concluyendo. El apóstol Pablo escribe una frase que siempre, un versículo que he utilizado más de una vez para terminar un mensaje. La noche está avanzada, no nos cabe duda. La noche, esto significa muchas cosas interesantes. La noche está avanzada, está muy oscura por una parte, pero es ese momento antes de la salida del sol, generalmente cuando hace más frío, cuando las tinieblas se manifiestan de alguna manera más poderosa, pero se acerca el día, dice. El día maravilloso, miremos hacia adelante, no miremos la noche que nos rodea tanto, sino el día que viene por delante, pero sin negar, no seamos negacionistas en este sentido. Las cosas son malas. No, pero yo en el nombre del Señor reprendo a todos. Déjate leceras. Si quieres reprender, pídele al Señor que reprenda. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Se acerca el día. Desechemos la condición. Siempre mira la condición y no solamente la bendición. La condición. ¿Por qué no recibo bendiciones? Porque la condición no las consideraba. Pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Sabemos que una de las principales armas de luz es la Biblia, descrita varias veces como la espada de doble filo. Si no tienes esta espada, este arma de luz, entonces estás desarmado. No, pero yo recibo del Señor iluminación directamente. No, como decía un predicador de los famosos televangelistas, yo no solamente la Biblia, Dios no se limita a la Biblia, me dice otras cosas también. No. Estás en tiniebla, por más nombre que tengas como predicador. Vistámonos las armas de luz. Romanos, ¿qué otra arma de luz? La oración es un arma de luz. La obediencia al Señor. No solo parecer cristiano, sino serlo. Y no participéis, y termino con esta frase de Efesios 5, 11, 12, en las obras infructuosas de las tinieblas. No participes. No, porque es que es muy indirecto. Estás participando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no participe de pecados ajenos. Que es tan fácil participar de pecados ajenos cuando le guardas un secreto, por ejemplo, a alguien que es infiel. No te preocupes, esto no sale, somos amigos. No participes de eso. Pecados ajenos, porque ahí vas a estar tú también participando del pecado. Cuidado. Tú eres de luz, las cosas son claras, está bien, está mal. ¿Es del Señor o no es del Señor? No participéis simplemente en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso, y esto bien puede ser traducido porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y creo que es muy razonable, ¿no? Lo notamos todo el tiempo. La gente le fascinan los temas secretos, especialmente las cosas feas. Les fascinan. Pero Pablo dice ni hables mucho, ni hablemos mucho de estas cosas. Por eso no estamos siempre hablando de estos temas. Pero sí en estas fechas en que tenemos que tomar a veces decisiones. Quiero ayudarte a tomar decisiones. Mantén limpia tu casa, mantén limpia tu corazón, mantén limpio tu hogar. Padre Celestial, te damos gracias porque nunca podremos decir que no nos advertiste, Señor. Es demasiado claro y insistente, Señor, pero qué prudente, qué importante que seas insistente, porque somos duros de mollera, Señor. Duros de servicio, duros de entendimiento. Nuestros sentimientos son traidores. Oh, Señor, te damos gracias porque nos lo repites de una y otra manera a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a portar y usar correctamente las armas de luz. Ilumínanos con tu palabra y protégenos, Señor. Rogamos que tu ángel protector acampe en derredor de cada uno de mis hermanos, de cada uno de sus hijos, Señor. Pero
no seamos nosotros imprudentes, acercándonos nosotros al fuego, acercándonos nosotros al abismo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios y lejanos de toda inmundicia espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.